Continuamos con el estudio de primera carta de Juan. En los primeros versículos da introducción al tema de la obediencia. Para la insistencia de Juan en que la obediencia a los mandamientos de Dios es una prueba de que el creyente tiene una relación con Él, que lo conoce personalmente. La obediencia. Dios quiere obediencia, no sacrificios. Él quiere que lo obedezcamos por amor, pero a veces nosotros lo obedecemos por interés. Lo obedecemos por sacar algo, un provecho. La prueba del amor es la obediencia. Pero a veces nos cuesta mostrarle a Él que lo amamos. Los invito a que vean el título que está detrás mío. La prueba del amor. Está la cruz igual amor, ¿cierto? Pero ese amor está en unidad, los hermanos unidos. Ellos están unidos ahí en la imagen porque está Cristo uniéndolos. Vámonos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 7 al 11. Giovanni, mi colaborador, gracias. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Gracias, Giovanni. Hermanos, os escribo. El mandamiento que describe Juan era el mismo del antiguo. Y el nuevo, ¿cuál es el nuevo? En el sentido en que Jesús llamó nuevo este mandamiento fue en Juan 13:34. La parte nueva del mandamiento es como yo lo he amado. Él nos amó sin que nosotros le amáramos primeramente. Lo hizo simplemente porque nos amaba. Él no lo hizo esperando la respuesta de nuestro amor hacia Él. El amor de Él no fue fingido. Nos amó sin que nosotros fuéramos amables a Él. Así nos amó. Como Él nos amó a todos nosotros, así hemos de amarnos nosotros, como Él nos amó. Otro aspecto nuevo del mandamiento es mencionado en el versículo 8, cuando un pecador confía o acepta y recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador, es una nueva criatura, su nueva naturaleza. Es cuando el Espíritu Santo entra en su vida y en el amor de Dios derrama ese amor, el Dios derrama el Espíritu Santo. Romanos 5, busquémoslo. ¿Y qué nos dice Romanos 5:5? Cuando aquí nos dice cuando aquella persona que confiamos en Dios recibimos al Espíritu Santo
y Él entra en nuestras vidas, el Espíritu Santo, y el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Quién lo tiene? Romanos. Y la esperanza no va a haber pues, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios comienza por el Espíritu Santo. Nosotros mismos hemos apreciado o aprendido de Dios que por el Espíritu Santo dentro de nosotros que Él nos ama y nos muestra que hay que amar. No es porque usted sea el mejor hombre, sino es porque el Espíritu Santo mora en usted y le muestra que hay que amar. En 1 Tesalonicenses 4:9 nos dice, ¿quién lo tiene? Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. El Espíritu Santo nos enseña. 1 Tesalonicenses 4:9. El creyente nuevo descubre que ahora odia lo que amaba antes y ama aquello que odiaba. A veces no hemos entendido cuando una persona es nueva en Cristo Jesús. Un creyente nuevo descubre que odia lo que acostumbraba a amar y ama lo que solía odiar. Que me voy a reunirme con esas personas para leer la palabra de Dios. ¡Qué pereza! Yo amo tomar, compartir, viajar y muchas cosas. Ahorita uno dice, no, ya es un segundo planes. Ahora mi primer plan es amarlo. Así que el mandamiento de amarse los unos a los otros es nuevo. ¿En qué énfasis? El mandamiento es como Cristo nos amó. Este es un mandamiento más importante que Cristo nos enseñó en Juan 14:34. El hecho, amaos los unos a los otros, se repite por lo menos 12 veces en el Nuevo Testamento. ¿Cómo 12? Pues mire, en Juan 13:34, una. En Juan 15:9. En Juan 15:12 y Juan 15:17. Romanos 13:8. Primera de Tesalonicenses 4:9. Primera de Pablo 1:22. Primera de Juan 3:11. 3:22, 4:8, 11:12 y segunda de Juan 5. Él nos muestra que nos tenemos que amar. Es importante que atendamos el significado del amor entre los cristianos. No es una emoción superficial que un creyente trata de elaborar para poder llevarse bien con los hermanos. Ay, me toca amarlo. Yo tenía un amigo, o lo tengo, que decía, yo oro para que Dios me dé mucho amor por usted. Pero no le dio tanto amor que se fue. Pero sigan orando para que Dios le dé amor por mí. Es difícil. Pero es una cuestión de la voluntad, no de las emociones. Cuando usted está en la luz, cuando usted vive para Cristo, Él le da el amor por su hermano. Es cuestión de determinar, de seguir y de permitir que el amor de Dios entre a nosotros y alcance a los necesitados. A veces no decidimos vivir en amor, ser testimonio, y a veces no estamos alcanzando al necesitado. Nos quejamos del hermano.
en vez de orar por el hermano para que Dios sea cambiándolo. Si usted lo ama, evalúese primero. Si él hace pataletas, evalúese cuando usted hacía pataletas. Y gracias a Dios usted es espiritual y él está comenzando. Ese es el amor. Cristo nos amó. Dios su vida por nosotros. Él nos amó. Y a veces nosotros en comunidad no nos amamos. Y acá el versículo 9 y el 11, el que aborrece a su hermano, la conclusión es lógica. El que dice está en luz y aborrece a su hermano, todavía sigue en tinieblas. La palabra clave en estas palabras, en esos versículos, es hermano. Y mire que el pecado cometido se lleva a cabo por el hermano. La acción es contra mi hermano. Oh, la carta está escrita a ¿quiénes? A hermanos. No hay un hermano y un impío, o un impío contra el hermano. No. Es importante que usted y yo sepamos muy bien el versículo 9 y 11. El pecado cometido se lleva a cabo por hermanos. La acción hacia contra mi hermano. El que aborrece a su hermano no se ha apropiado del poder del Espíritu Santo para vencer su propia carne. Yo, cuando mi amigo me dice, yo oro para que Dios me dé amor por usted, y yo dije, sí, yo también oro para que Dios te dé mucho amor por mí, porque yo ni me aguanto. Sí, es el poder del Espíritu Santo. No lo hagan en sus fuerzas. Oren. Oren. El resultado es que todavía aquella persona que no ama a su hermano, el resultado es que todavía está en tinieblas, andan en ellas y no sabe a dónde ir, porque las tinieblas lo invaden, no lo deja ver bien el camino. El odio no debe existir en nuestros corazones, ni menos en un corazón de un creyente, pero es la realidad de la historia cristiana. Cualquier hermano extraviado puede cometer cualquier tipo de pecado. El odio no debe existir en los corazones de los creyentes, pero la realidad de la vida cristiana es que cuando un hermano está extraviado puede cometer cualquier tipo de pecado. Está en tinieblas y si tú estás andando en luz, conllévalo a la luz. Pero a veces nosotros no lo amamos y lo reprendemos. Aunque tienes que sufrir las consecuencias por culpa del pecado, sigue siendo creyente. Sí, tú estás orando a tu hermano, él está extraviado y por culpa de ese pecado tú vas a sufrir las consecuencias. Sí, pero sigue siendo creyente, hijo. Una de las cosas o de la historia más triste en la Biblia es aquella persona o aquel rey que amó tanto a Dios, pero tenía un momento de pecado, de tiniebla en su vida. El rey David dio la orden y él provocó la muerte de Urías, su rival. David era creyente en Dios y la Biblia no dice que cuando él hizo eso perdió su salvación. Seguía siendo una persona conforme al corazón de Dios, pero estaba en tinieblas. ¿Cómo estamos? En el versículo 10, ¿quién me colabora, por favor? El que
en él no hay tropiezo. En este caso, el amor se manifiesta porque el hermano permanece en luz. De acuerdo al pasaje o lo que hemos visto en el versículo 6, el que permanece en Cristo es el que guarda sus mandamientos. Además, permanece en la luz. No hay tropiezo en él. Porque leímos que el que está en tinieblas, ¿qué hay? Tropiezo, el versículo 10. Y no hay tropiezo en él, porque está andando en luz. Cuando usted está en tinieblas y no ama a su hermano, usted está haciendo tropiezo para su hermano. Si su hermano fue una falta, ¿por qué empiezas a hablar mal de su hermano con su otro hermano? Si ve que él se portó así conmigo y me trató mal y fue injusto, y ¿sabe qué? Lo peor era el pastor. ¿Qué estás haciendo? Poniendo tropiezo a su hermano. ¿Por qué? Porque el pastor también va al baño. También es persona. ¿Sí me va a entender? Muchos piensan que el día espiritual es el de otro mundo. No. Pero si faltó contra usted, quédate callado. Ve a él, a Dios, y llámalo. Y dile en la intimidad: mire, no me gustó, pecaste, y mire, lo conviene en el amor, porque es amor. Pero si tú te faltan a ti, y tú empiezas a hablar de esa persona y a calumniarla, y aunque tenga la razón, y decirle: es que él hizo o me hizo eso, o me hizo llorar, vaya a saber qué barbarie haya hecho. No hay amor. Tú estás en tinieblas y estás haciendo estorbo o tropiezo para esa persona. ¿Dónde lo vimos? En la vida matrimonial. ¿No han visto cuando el esposo trata mal a su esposa y la esposa va llorando ante sus papás? Y es que me dijo, y empieza a hablarle mal. Y los papás, ¿qué hacen? Se resienten porque su hija está haciendo estorbo. Y después los dos se reconcilian y el papá sigue con el resentimiento. Eso pasa en la vida cristiana. Y hay muchas personas hoy en día que le han dejado servir a Dios, han dejado de vivir para Cristo, porque usted y yo hemos hablado mal de la cuenta de un siervo de Dios. En vez de orar y clamar por esa persona y ser ese instrumento para ser exhortado a esa persona en la intimidad, o 2 o 3 testigos, si es el caso. Pero no hay amor. El que anda en la luz no es tropiezo. Él va a dar luz, claridad al camino del hermano. ¿Usted está dando claridad al hermano que está en tinieblas? ¿O usted es más tinieblas para el hermano? Hay momentos de dificultad o de desacuerdo que necesita que el más espiritual le diga: un momento, lo que estamos haciendo, estamos sacrificando a Dios, oremos y pongámonos las cosas bien. Pero si ambos andan en tinieblas, se fueron al abismo, no al infierno, porque no es eso, sino a la oscuridad, se cayeron al hueco. ¿Sí me van a entender? No hay tropiezo en nosotros para mi hermano. ¿Cuál fue la última dificultad que usted tuvo con su hermano? ¿Hubo tropiezo de parte suya? ¿O fue usted iluminando su camino? El odio es una especie de piedra que tropieza o de tropiezo externo que nos lleva a la caída espiritual
odio. ¿Qué odio tiene usted que no le está sirviendo a Dios bien? Pero el que ama a su hermano evita tales calamidades. ¿Cuál? Andar en tinieblas. No obstante, eso no es el caso del que aborrece a su hermano. Esa clase de personas andan en tinieblas y no saben a dónde van, porque las tinieblas lo ha cegado sus ojos. El cristiano que guarda rencor hacia su hermano creyente ha perdido totalmente el sentido de la diversión. Déjame, ha perdido. Todos los creyentes tenemos que hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es primordial para nuestras vidas, y la voluntad es que le amemos, que nos amemos. Ese sentimiento identifica al creyente. ¿Cuál? Que ama a su hermano, que no hay rencor. Es que yo le estoy sirviendo y me trataron mal. A Jesucristo lo trataron mal y no estaba sirviendo, le estaba sirviendo a ellos. Mire los apóstoles, todos le estaban sirviendo a la gente y los trataban bien. ¿Por qué va a ser la excepción su merced? ¿Por qué usted tiene rencor contra el pastor? Es que no me puso en el lugar que yo quería y hay rencor. ¿No dice que nos amemos? Un creyente es alguien que se le deleita y disfruta cumpliendo la voluntad de Dios. Una de las voluntades de Dios es que nosotros nos amemos los unos a los otros. Yo amo al que me trate bien, al que me invite a comer frijoles, dependiendo del caso, ustedes. Sí, pero el que me invite a comer brócoli, no. Oreo, no va conmigo. ¿Sí? ¿A qué voy? ¿Usted está mostrando el amor de Cristo por su hermano? Cristo nos ama. ¿Sí sabían? Dio su vida por nosotros. ¿Por qué ustedes y yo le rogamos a otras personas que nos amen? ¿Por qué mendigamos el amor a otras personas? Si Cristo nos amó. Yo conocí a una persona que no se amaba. Y él invitaba a todos para sentir la compañía, porque no se amaba. Pero cuando Cristo llegó a su vida, sus amigos se fueron. Pero él pudo descubrir el amor de Cristo. El amor, usted no puede amar a alguien sin que usted se ame primero. Olvídese. Olvídese. Usted no puede amar a alguien si usted no se ama ni se valora. Usted no puede amar a alguien si usted no recibe primero el amor de Cristo. Olvídese. Usted no puede amar a alguien que lo tratan mal, que lo calumnie, si usted no ama y no ha recibido el amor de Cristo. Y eso va a pasar. A mí, mi pastor, cuando me está
unas horas antes de ordenarme, me dijo, te voy a contar algo. Y yo, sí, te voy a ordenar como pastor, pero va a haber gente que te va a odiar, hay gente que te va a calumniar. Y yo, como ese perrito así, como el gatico, y me dijo, pero la gente tiene que ver el amor de Cristo en usted, no lo tome personal, por favor, porque le están haciendo eso a Cristo. Y yo, bueno, Señor, pero sí duele, y me toca ir a Él a decir, sáname y ayúdeme a amar a mi hermano. No sé usted si puede decir en esta mañana, la prueba del amor hacia mi Señor es mi obediencia. ¿Cómo así? Amo a mi hermano. No hay odio, no hay rencor. A veces nuestros padres o nosotros como papás lastimamos a nuestros hijos. ¿Hay odio usted como hijo hacia sus papás? Si hay odio, lo invito a que vaya a la intimidad a Cristo. Si usted tiene odio por alguien, es que me trataron mal, me hicieron lo peor, ámalo. Me contaron otra historia, qué pena con ustedes, pero son las historias que me ayudan a mostrar el amor de Cristo. Y esa persona no amaba a Cristo en ese momento. Y él fue metido a la cárcel por un familiar. X tiempo estuvo en la cárcel. Cuando salió esa persona de la cárcel, lo primero que fue es, vamos y compremos un mercado a esas personas que me metieron a la cárcel. Somos familia y hay que amarlo. Y él no conocía a Cristo, él conoció a Cristo muy poco antes de morir. Si lo hace una persona que no lo tenía en Cristo, ustedes que tienen a Cristo, ¿por qué no lo hacemos? Es que yo no hago el almuerzo con esa persona porque me echan una papa no más y a mí me gustan las papas. No hago el almuerzo. Así somos entre la familia, ¿sí saben? ¿Sí? ¿O únicamente mi familia? Sí, es cierto. ¿A qué voy? Amarse. Es que me están tratando mal. Sirva. Es que me están tratando mal y me están calumniando. Sírvale. Entre más lo traten mal, ¿quiere que le haga? Sírvale. Salvador, eso es duro. Por favor, yo lo hago. Y le sirvo más. Y ahí sí voy como ese amigo que me decía, oro para que Dios me dé amor por usted. Yo sigo y digo, Señor, dame mucho amor por esa persona. Y voy. Pero ustedes y yo tenemos que mostrar la prueba que amamos a Cristo. Y es amarnos entre sí. Mire que lo más triste de esta porción bíblica es que era entre hermanos. Usted no comprende la tristeza que me dio cuando estudié estos pasajes. No era entre impío y cristiano, no. Era hermanos contra hermanos. Me duele, porque a veces yo soy en esos. No sé usted cómo están. No sé si esta porción
les refleja una circunstancia en su vida diaria o antes. A mí me recordó cuando yo llegué al Evangelio, cuando empecé a vivir la vida en Cristo con mi familia, en mi trabajo también, cómo me trataban, me pisoteaban. Por la misericordia de Dios, no en todas, pero por la misericordia de Dios, en la mayoría mostraba el amor de Cristo, quedándome callado y no reaccionando. ¿Por qué? Porque sabía de dónde me sacó Dios. Y aquellas personas que me conocen saben que me sacó de la pelea. Yo no decía nada, era malo. ¿Qué prueba de amor hay en ustedes para mi Señor? Una prueba de amor es que me preocupo para que el Evangelio sea extendido. Esa es una prueba de amor. Me preocupo para que la palabra de Dios sea enseñada bien por todo lugar. Me preocupo. Me preocupo si hay una necesidad con mi hermano. Vamos, yo te presto, vamos, yo te llevo en el carro. Eso es amor. Pero a veces el egoísmo está en nuestras vidas. ¿Qué prueba de amor hay en ustedes? ¿Qué prueba de amor hay en nosotros? Otra prueba es que oremos los unos por los otros, porque lo necesitamos. O por lo menos yo lo necesito, que ustedes oren por mí. Por favor, no lo dejen de hacer. Que sea el Espíritu Santo callándome, dándome control, el dominio propio, por favor. Se lo digo personalmente. Cuando alguien me dice, estoy orando por usted, yo, ay, gracias, siga orando. Una vez un amigo de San Salvador me dijo, estoy orando, y le mandé la lista, oré por esto y esto y esto. ¿Sí? Si Dios lo puso, créame, tienes que orar por muchas áreas y muchas cosas por mí. Ay, si es el pastor, también voy al baño. Padre Celestial, te doy gracias por este día. Gracias por esta